Vermeulen, que es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, y para hablar justamente de esta cuestión de los paros en la Argentina, ya que el gobierno de Javier Milei es el tercero con mayor frecuencia de paros generales. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda usted? Buenos días. Buen día, un placer acompañarlos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, estábamos viendo con mucha atención el estudio que han hecho respecto a la cuestión de los paros, ¿no? A los gobiernos, principalmente no peronistas. Bueno, desde el Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral que dirijo, decidimos hacer un informe, un raconto de los paros generales desde la vuelta a la democracia. Estamos hablando de paros generales, Sí. ¿no? Paros totales, no movilizaciones, no paros parciales. Son 46, el paro de ayer fue el número 46 en 42 años de democracia. Si uno hace la división, pareciera que no son tantos, es un palo y monedas por cada año democrático que hemos tenido. Para un país con una fuerte presencia sindical no parece tanto, pero la realidad es que cuando uno le va agregando factores a esos números, por ejemplo, los destinatarios, Sí. la velocidad con que se hacen, ¿no? Las razones, bueno, ahí empiezan a cambiar los números de manera brutal. Son datos muy fuertes, son datos duros, ¿no? Claro. No estamos haciendo más que un raconto y una interpretación de esos datos. De los 46 paros generales, 30 paros le fueron hechos a presidentes no peronistas. El 65% de los paros generales tuvieron como destinatarios 4 presidentes no peronistas, de los cuales 2 no terminaron su mandato, que son Raúl Sí. Alfonsín y Fernando de la Rúa. Uno solo lo pudo cumplir, que alcanzó ese hito, Mauricio Macri. Ahora parece algo normal, Claro. natural, pero digamos, mientras se desarrollaba el mandato de Mauricio Macri, muchos se preguntaban si terminaría su gobierno, ¿no? Y 2 años y 2 meses que lleva adelante Javier Milei. Esa cantidad de mandatos, esos 4 presidentes que nombré, completan apenas menos de 14 años de los 42 de la democracia. Entonces le hicieron 30 paros, 65% de los paros, Sí. a 4 presidentes que apenas estuvieron menos de 14 años en la democracia. Del otro lado, en contraste, el sindicalismo le hizo apenas 16 paros a los gobiernos peronistas que estuvieron 7 mandatos en el poder, 28 años de los 42 de la democracia, Sí. apenas el 35%. Entonces, ya esos datos muestran una desproporción enorme porque a los presidentes no peronistas le hicieron el doble de paros en la mitad de tiempo, ¿no? Uno esperaría un sesgo, porque es verdad, el sindicalismo tiene una raigambre cultural vinculada al peronismo, pero no esperaría esa desproporción, ¿no? Entonces, la mejor manera de verlo es ir recorriendo lo que fue la historia, entonces ahí uno va viendo que el sindicalismo con el peronismo ha sido en algunos casos amable, Claro. benigno, complaciente, Contemplativo. Sí. claro, y en algunos casos yo diría hasta cómplice, y en el caso de los presidentes no peronistas ha sido beligerante, combativo y en algunos casos hasta destituyente, ¿no? Entonces, en ese panorama no hay que ir muy lejos para ver una foto cercana que es el gobierno de Alberto Fernández. Alberto Claro. Fernández ayer se jactaba en los medios de mostrar el cuadro citado de nuestro estudio, ¿no? Ponía la fuente incluso que era la Universidad Austral, y él se jactaba de haber sido el único presidente que terminó su mandato con el premio, con la medalla, con el galardón de retirarse sin un solo paro general, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo fue el gobierno de Alberto Fernández? Lo saben todos los argentinos. Claro. Fue un gobierno dificultoso, con problemas económicos, alta inflación, pérdida del poder adquisitivo. ¿Dónde estaba el sindicalismo en ese momento? Durmiendo, haciendo una Claro. modorra, digamos, ¿no? Mirando para otro lado. Bueno, esa misma cúpula sindical, esa misma dirigencia, fue la que apenas cambió el mandato, es como que les dieron un sacudón y se despertaron, apenas cambió el mandato, a 45 días de iniciado el gobierno de Javier Milei, hizo el paro más rápido de la historia de la democracia un presidente, Claro. después de estar dormidos 4 años, ¿no? Entonces, eso muestra un poco cómo se ha manejado el sindicalismo en la Argentina, que yo creo que, obviamente, sabemos que tiene una función constitucional, la huelga es un derecho con raigambre
nuestra, todo lo valoramos y lo apoyamos, pero creo que la función de los sindicalistas en particular se ha ido desnaturalizando, ¿no? Cuando hay un paro, cuando hacen un paro, ¿qué defienden? ¿Defienden los derechos de los trabajadores o defienden sus privilegios, sus negocios, eh, cajas millonarias vinculadas al negocio de las obras sociales, privilegios que han ido consiguiendo, estructuras de empresas que han construido familiares montadas para darle servicios obligatorios a los afiliados de los sindicatos que en algunos casos llevan 2 o 3 décadas al mando Claro, sin democracia interna porque ganan con listas únicas, con el poder de poner personas gremialistas en las listas de diputados. Es decir, parece que defienden más eso claro. que otra cosa. Entonces, cuando uno analiza el resultado de esta reforma electoral, perdón, reforma laboral, votada anoche, que ahora vuelve al Senado, yo creo que el término reforma es grandilocuente, ¿no? No Claro. deberíamos llamarla reforma, me parece que hay que llamarla flexibilización, modernización, porque de hecho los sindicalistas no han perdido poder, han negociado con el gobierno y han conseguido mantener sus cajas, ¿no? Claro. Los Justamente, aportes, los aportes siguen siendo solidarios, la afiliación sigue siendo obligatoria, es decir, el nodo central de los negocios del sindicalismo en la Argentina no ha sido tocado. Lo que ha sido claro. afectado son los derechos de los trabajadores. Claro, dicho sea de paso, ¿no? Respecto al tema justamente, esta situación que se da ahora, ¿no? Pareciera haber un cambio en cuanto a la gente, cómo percibe el tema del gremialismo y la representatividad que tiene el gremialismo en los sindicatos en la Argentina. Ayer quedó demostrado. Ayer fue fundamental, me parece, la participación de este paro general de UTA y ferroviarios y, digamos, pero la gente, de todas maneras, en gran parte del país fue a trabajar. La verdad es que el sindicalismo ha entrado en descrédito, ¿no? Por estas cosas que yo digo. Políticos, dirigentes, sindicalistas suelen subestimar al ciudadano, pero el ciudadano percibe, el ciudadano se da cuenta. Tuvieron dormidos 4 años, en menos de 4 meses le hicieron 2 paros a Javier Milei, eh, tienen sus negocios, se mueven como millonarios, dicen defender los derechos de los trabajadores. Se despertaron ahora con la reforma laboral por el artículo 44, que hay que decirlo, ¿no? El gobierno también no hizo bien las cosas, porque ese artículo fue Claro. introducido de manera clandestina en el texto, ¿no? Y obliga ahora a tener que volver al Senado, si no la ley ya hubiera sido aprobada anoche. Entonces, la verdad es que todos son un poco, digamos, responsables de que hayamos tenido un paro ayer, pero la sociedad argentina no cree tampoco en los paros, sabe que al día siguiente del paro la situación está igual y tal vez el argentino esté peor porque perdió el presentismo, su economía se vio afectada, la economía general del país, los negocios que pierden ventas. Me parece que el argentino está dispuesto a hacer esfuerzos, a trabajar, a cambiar la realidad con la que venimos operando, y efectivamente el mundo privado, la economía privada ayer se movió casi con naturalidad, ¿no? No, hubo obviamente las limitaciones del no tener los medios de transporte, pero aquel que pudo fue a trabajar, ¿no? Exacto. Y a ver, hay un cambio también respecto al tema de la gente, porque obligadamente tuvieron que llamar a un paro express, como dice usted, teniendo en cuenta justamente que muchos sectores a los que representa el gremialismo le reclamaba justamente a ver qué iba a hacer más, y me parece que fue fundamental el tema de FATE, que fue una presión social bastante importante para que, en definitiva, como dice usted, los gremialistas que tenían todo acordado ya con el gobierno respecto a esta modernización laboral, tuvieran que hacer un gesto hacia la tribuna, ¿no? Decir, no, nosotros paramos, seguimos defendiendo al trabajador. Bueno, es interesante contarte que de esos 46 paros generales, apenas 4 fueron hechos contra reformas laborales, ¿no? El resto de los Mira, paros han tenido como motivación mayoritaria contra la política económica, ¿no? Ha sido el mote que le ha puesto el sindicalismo. Eso, en primer lugar, porque no hay muchos antecedentes de intentos de reforma laboral. El peronismo mayoritariamente ha estado en el poder 28 años y le ha asegurado un status quo al sindicalismo. Es más, le ha ayudado a incrementar sus negocios y su poder. Eh, entonces fueron los presidentes de esos 14 años que yo contaba, los no peronistas, los que intentaron alguna reforma. Empezó Alfonsín. claro, Alfonsín intentó la ley Mucci,
apenas inició su gobierno, los sindicatos estaban intervenidos por los militares, había que democratizarlos. Bueno, él pensó en una ley que democratizara el sindicalismo, que no lo ligara a un partido político en particular. Lo intentó, esa ley se perdió en el Senado, luego hubo un empate con el desempate en contra de un senador de Neuquén, y se perdió. Bueno, eso envalentonó al sindicalismo, envalentonó al sindicalismo, que le hizo a Alfonsín 13 paros generales, Saúl Ubaldini como protagonista. Pensemos que al peronismo en 28 años de gobierno le hicieron 16 paros. Sí, Alfonsín en un solo mandato 13, ¿no? Esto muestra un poco el contraste de lo que trato de ilustrar con los claro. datos, ¿no? Ahora, hubo cuatro paros generales, dos fueron a Carlos Menem cuando intentó la flexibilización laboral, siendo peronista, ahí el sindicalismo también que le había dado margen y tiempo. Recordemos que Carlos Menem tuvo una Sí, hiperinflación, un plan Bonex. Bueno, los sindicalistas ahí también hacían la modorra, y tuvieron que reaccionar cuando tocaron la flexibilización laboral porque había que darle respuesta a las bases, ¿no? Y los otros dos paros vinculados a la reforma laboral, uno fue el de ayer y el otro fue a Fernando de la Rúa, el primer paro general, el otro que se hizo en febrero, son dos sí, paros que se hicieron en febrero, 24 de febrero del 2000, que en ese momento también el sindicalismo estaba dividido, era el MTA y la CTA. Pero a lo que voy, ¿por qué traigo la referencia a Fernando de la Rúa? Es que Fernando de la Rúa también logró imponer la ley de flexibilización laboral. 3, 4 meses después, en abril, en mayo, la ley se aprobaba, pero en el medio apareció el sindicalismo rebelde, encabezado claro. por Hugo Moyano. La CGT oficial con la que había negociado el gobierno era Daer, y Hugo Moyano empezó a tener un protagonista central que lo terminó catapultando como el líder del sindicalismo por décadas después en la Argentina. Lo que está sucediendo ahora, en medio de una economía en recesión, con un consumo que no eleva, con competencia alta de las importaciones, industrias que están cerrando, FATE empieza a ser una de las que Sí, emerge. Pueden haber muchas más. Entonces, esto podría provocar el resurgimiento de un sindicalismo duro, rebelde, en contra del gobierno, parecido al de la experiencia de la Rúa, ¿no? Esto yo claro, creo que el gobierno tiene que tenerlo en cuenta. Me parece que no es una cuestión menor. claro. Marcelo, ¿y quién termina pagando el costo de un paro? Los argentinos, la economía, la democracia, te diría, ¿no? Porque cuando hay un paro significa que algo está roto, que no hubo diálogo, ¿no? Que no pudieron consensuar. Yo creo que las urgencias de unos y otros terminaron en que el paro se terminara realizando. Lo lógico hubiera sido que el gobierno demorara la sesión, que volviera a sentar al sindicalismo en la mesa, que el sindicalismo había puesto como condición que hasta no se tratara, no se iba a hacer el paro. Bueno, se pudiera haber levantado. El gobierno tenía las urgencias de la agenda de las sesiones Claro, extraordinarias, ¿no? Y de su desliz de haber metido el artículo 44, porque tiene que volver al Senado. claro, Si no hubiera hecho ese error el gobierno, tal vez hubiera tenido un margen, y el paro tampoco hubiera existido si el artículo 44 no se hubiera introducido, ¿no? Entonces me parece que el gobierno necesitaba mostrar poder, capacidad de marcar agenda, el sindicalismo tenía que mostrarse frente a las bases, y en el medio estamos los argentinos que queríamos trabajar, que queríamos que el país avance, que el país progrese, pero todos tienen que tener un llamado de atención, ¿no? Esto que claro. digo, el gobierno frente a lo que está pasando con la industria y con los posibles casos de despidos, ¿no? Pérdida de puestos de trabajo, y el sindicalismo con el desprestigio y la pérdida de representatividad, ¿no? Que está Claro. teniendo frente a la sociedad argentina. Marcelo, a ver, cuando se habla de calidad institucional, ¿se puede tener calidad institucional con políticos que tenemos en la actualidad? Ya digo, de uno y otro lado, ¿no? Tanto del gobierno, desoyendo hasta algunos fallos judiciales, y del otro lado, insistiendo con algo que evidentemente la gente piensa de otra manera. Va a contramano a lo que piensa la gente, las actitudes de la oposición y del sindicalismo, en este caso que estamos hablando, ¿no? Bueno, va en contra de las reglas de la calidad institucional lo que hacen unos y otros, ¿no? El gobierno, digamos, ha mandado leyes, las leyes han sido aprobadas, luego han sido vetadas, leyes, digo, que al gobierno no le han gustado, han sido vetadas. La insistencia, digamos, fue rechazada, digamos,
Y sin embargo, digamos, esas leyes que quedaron firmes, el gobierno dice que no las va a acatar, no las va a cumplir, que no tiene presupuesto, ¿no? Eso no ha ocurrido nunca en la historia de la democracia. Que una ley, digamos, aprobada por el Congreso en un proceso regular sea ignorada por el Poder Ejecutivo. Bueno, eso no parece ser tan apegado a la calidad institucional. Lo de los sindicalistas tratando de interrumpir la sesión con Sí, violencia, me parece que todos tenemos que aprender que los países prosperan cuando las instituciones son sólidas, cuando las instituciones son fuertes, ahí hay posibilidad, digamos, de que el desarrollo sea verdadero, ¿no? Porque si no vamos a estar en ciclos de auge económico y de caída económica que la Argentina viene repitiendo constantemente. Vos me preguntabas la calidad sí. institucional, nosotros la semana pasada dimos una conferencia junto con dos fundaciones alemanas analizando la calidad institucional de la primera mitad del mandato de Javier Milei, ¿no? Sí, A Javier, usando como disparador que se dio a conocer el índice de percepción de la corrupción por Transparencia Internacional, que lo hace todos los años, mide 182 países, y índice que le está dando muy mal a Javier Milei, muy mal. El año pasado, en el 2024, porque esto se mide con año sí, vencido, en el 2024 Javier Milei sacó el mismo puntaje, 37 sobre 100 posibles, es decir, aplazado, 37 sobre 100 en 2024, igualando el peor registro de Alberto Fernández, que sí, se fue con 37 sobre 100. Y en el 2025, Javier Milei baja 36 sobre 100, baja la Argentina del puesto 99 al 104, y uno se pregunta, bueno, ¿es un indicador más? No es un indicador más, porque nosotros venimos denunciando que el gobierno de Javier Milei, no hablando de la economía, hablando de la sí, institucionalidad, la está desatendiendo, la está desatendiendo. La Argentina tiene serios problemas en cuanto a, por ejemplo, el funcionamiento de la justicia. claro. Hace 2 años que no se manda un pliego para ser aprobado de un juez. Tenemos más de un tercio de la justicia vacante. El gobierno de Milei ha sido el que ha recibido mayor fuga de jueces por renuncias o por jubilaciones. Es decir, Claro. cada vez tenemos más espacios vacantes y durante 2 años el gobierno no envió ningún pliego porque lo que decía era que no quería pactar con el kirchnerismo, ¿no? Sin embargo, en otros temas ha pactado con el kirchnerismo. Eso es Claro, asombroso, ¿no? Por otro lado, los organismos de control. La Oficina Anticorrupción depende del propio poder, como los otros gobiernos, como el gobierno de Macri, como el gobierno de Cristina, como el gobierno sí, de Fernández. Sigue dependiendo del mismo presidente. ¿Cómo una oficina anticorrupción dependiente va a poder investigar la corrupción en tiempo real? Imposible. La Auditoría General de la Nación, que es el órgano de control en manos de la oposición, en manos del Congreso, bueno, estuvo paralizada el año pasado, acéfala, porque no se pudieron nombrar los 3 representantes de los diputados ni los 3 representantes de los senadores. Es decir, no hubo control. claro. La Sindicatura General de Empresas Públicas, bueno, está a cargo de una persona que tiene causas judiciales pendientes, pero que además, en el caso, por ejemplo, de la AFA, ha sido el presidente de la comisión fiscalizadora de la AFA, que no vio todo lo que está denunciando el gobierno ahora contra los balances de la Claro. AFA, pero está a cargo del control de las empresas públicas de la Argentina, ¿no? Entonces, el defensor del pueblo de la nación, hace 16 años que la Argentina no nombra al defensor del pueblo de la nación. 4 presidentes pasaron. Se inició el proceso ahora en el Congreso porque intimó la Corte Suprema de Justicia. El acceso a la información pública en un gobierno que desregula, que se Sí, jacta de eso, Javier Milei decidió sacar un decreto reglamentario regulatorio del acceso a la información pública, creando nuevas excepciones y que ha impedido conocer un montón de información del gobierno. Un gobierno que hace 2 años que no tenía presupuesto. Nos claro. manejábamos con el presupuesto del 2023. ¿Cómo se puede rendir cuentas con un presupuesto que no existe, inexistente? Imaginemos que en Estados Unidos, si no hay presupuesto, se paraliza el Poder Ejecutivo. Claro. Nosotros estuvimos trabajando con presupuestos de hace 2 años en medio de inflación, de fases y un montón de cosas. Claro. La ética pública, conflictos de intereses. Este es uno de los gobiernos con mayor cantidad de conflictos de intereses porque toman a una persona del mundo privado, la ponen en el organismo oficial a negociar con la empresa que acaba de dejar Claro. como responsable. Eso está violentando la ley de ética pública. Lo vimos hace poquito con el caso de Sturzenegger, ¿no? El Claro. coloso Sturzenegger, que le está recortando organigramas y presupuestos a todo el Estado, pero sin embargo su esposo acaba de recibir en la fundación que maneja
un contrato directo de la Cancillería por más de 100 millones de pesos, ¿no? claro. Entonces, para eso hay dinero. Estas contradicciones que nadie está regulando, que nadie está mirando, son llamativas. A mí me parece que la Argentina, y podría seguir, Sí, 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 enumerando sí, 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 los problemas de calidad institucional que está teniendo la Argentina y que no están siendo atendidos, ¿no? No están siendo atendidos, claro, lamentablemente. claro, Me parece que el gobierno de Javier Milei tiene que prestar atención a esto, porque, insisto, un criterio economicista sin fortalecimiento institucional es un camino a medias. Entonces, si queremos desarrollo, la Argentina va a tener que necesariamente trabajar en la institucionalidad. Bastaría recordar que Javier Milei propuso a la Corte Suprema a un juez tan cuestionado sí, como el hijo, ¿no? exacto. Que tiene denuncias y que se ha denunciado su patrimonio. Y bueno, me parece que estas son las cosas que la sociedad no ve porque está ocupada en la sobrevivencia, en la supervivencia, y que nosotros, desde la academia y ustedes, los periodistas, deberíamos remarcar para que sea parte de la agenda pública, ¿no? Si queremos mejorarlo. Claro, exactamente. Y bueno, también hablando de calidad institucional, va a ser fundamental el rol de la justicia, porque a partir de esta situación ya anunciaron que va a haber mucha judicialización respecto justamente a este proyecto de reforma laboral que sí, una vez aprobado, ¿no? La justicia va también a jugar un rol muy importante, ¿no? Respecto a la constitucionalidad La o ju- no de las la leyes. ju- claro, bueno, el tema es que es una zona gris, ¿no? Los derechos están avalados por garantías constitucionales, hay pactos internacionales, hay dudas si esto puede generar un retroceso, una pérdida de derechos a los trabajadores. Habrá jueces a favor, habrá jueces en contra, como siempre Sí, sucede. Finalmente esto tendrá que ir escalando, pero en los primeros tiempos Javier Milei se asegurará de que la norma se vaya aplicando, ¿no? El tema es cuál va a ser el clima, el contexto social que se va a ir dando en la Argentina si se empiezan a repetir los fates, ¿no? claro, Me parece que ahí, digamos, y otra discusión que a mí me parece importante, sí, no soy economista, pero sí soy ciudadano y he vivido en Argentina desde hace la vuelta a la democracia con sí, mucho poder de observación, es que me parece que el problema del costo argentino no radica exclusivamente en el costo laboral, ¿no? Me parece claro, que hay un desfase muy grande en la competitividad que no siempre o que no todo es el costo laboral. En un país que además, ¿no? Para gobierno y para sindicalismo, deberían tomar en cuenta que más del 50% de la economía argentina está en negro, ¿no? Está claro, fuera del sistema. exacto, Entonces, no es regulada ni por las normas laborales clásicas, ni por las flexibilizaciones que puedan disponerse, ¿no? Entonces, me parece que hay muchos datos para tomar en cuenta. Esto es un aporte, me parece que a ver, las nuevas sí, generaciones están pidiendo que se ayorne la normativa, ¿no? Que el claro, sindicalismo también se ayorne. Las nuevas generaciones, las nuevas modalidades de trabajo, mucha gente que trabaja para el exterior, ¿no? Como son todos los servicios claro, informáticos. Me parece que ya no hay tanta necesidad, o las nuevas generaciones no sienten tanto la necesidad de tener un protector sindical. Entonces me parece que hay que ayornar la normativa, pero se puede, digamos, imponer la reforma laboral. No tienen que estar todos los actores sentados en la mesa para que esa reforma laboral pueda perdurar en claro. el tiempo, porque ahora vamos a tener los embates de la justicia, ¿no? Las noticias van a ser, se suspendió la aplicación de... Sí, sí, No, la Cámara volvió. Vamos a estar todo el tiempo con... ¿Y se aplica o no se aplica? Así como si estamos viendo un partido de tenis con la pelotita que va y que viene, claro. ¿no? Entonces, me parece que la Argentina necesita diálogo, necesita mesura, necesita sinceramiento, ¿no? Hay que sentarse y decir, bueno, esta normativa está vieja, cambiaron las formas, ayornémonos todos, hagamos lo que hay que hacer si queremos que el país mejore. El gobierno tendrá que ver también si puede hacer esta apertura, digamos, de la economía, digamos, con esta velocidad Claro, que impacta de modo tal que muchas industrias van a cerrar. El tema de la inversión extranjera, porque acá estamos diciendo todo el tiempo, digamos, de la modernización y demás, pero la Argentina en este momento, en la era Milei, tiene inversión extranjera negativa. Se han ido claro. las inversiones, Sí, no han sí, sí, venido. El componente de la calidad institucional vuelve a ser importante si los queremos convencer, porque está ligado a la seguridad jurídica, ¿no? claro.
Un exacto, gobierno que dice no voy a cumplir con una ley que aprobó el Congreso, no está aportando a la seguridad jurídica. perfecto, Esto lo está viendo el mundo, ¿no? Entonces, claro, la lucha contra la corrupción en la que el gobierno decae, yo mostraba en gráficos la semana pasada que los puntajes que está obteniendo Milei son muy similares a los que tenía al comienzo de su gestión Cristina Fernández de Kirchner. No estoy diciendo que sí, son lo mismo, pero los claro, datos dicen que se parecen. está bien, Entonces, ¿en qué se parecen? En no tener una política de lucha contra la corrupción o de ser ineficientes en ella, ¿no? Entonces, claro, estas son las cosas que hay que discutir en la Argentina y no quedarnos en el medio de la grieta, me parece a mí, ¿no? perfecto. Marcelo, un gustazo haber hablado con usted, muy amable por darnos estos minutos para contarnos un poquito lo que están haciendo desde el Observatorio de la Calidad Institucional en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad. Ahí hablábamos con Marcelo Vermolen, el integrante del directorio del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral de nuestro país, hablando justamente de la cantidad de paros que se han realizado durante la democracia y justamente los gobiernos no peronistas fueron los más afectados por justamente los paros del sindicalismo argentino, analizando justamente este cambio de época también para el sindicalismo y otros aspectos que tienen que ver con la calidad institucional en nuestro país.